Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 143 y está grabado hoy 4 de junio del año 2016. A veces, amigos, hay que repetir una y otra vez o abordarlo desde distintos ángulos y puntos de vista para que se entienda que una situación política como la vivida en Venezuela estos últimos meses y la situación actual solo tiene un punto de inflexión cuando se vaya este gobierno a partir de una crisis mayor, que puede ser una revolución. ¿Qué es una revolución? Es sencillamente el estallido del sistema político, el estallido del Estado, el estallido de todas las fuerzas conocidas hasta ahora y que concurren en el campo político para tratar de dar o de imponer su sello a la situación nacional. Las revoluciones se caracterizan porque todo el mapa político e institucional y por supuesto también la base social de la sociedad, la base económica, estalla, se descompone, se divide. Entonces, ¿cuál es el signo premonitorio de que se acerca un tiempo de revolución, es decir, de desintegración del régimen político-social anterior? Las divisiones. Sencillamente veremos cómo se divide el gobierno, se divide la oposición, se dividen los venezolanos en distintas tendencias sobre cómo resolver la crisis espantosa que padecemos, se arruina el comercio, se arruina la agricultura, se arruina la ganadería, se arruina las importaciones y más aún las exportaciones, se arruina la divisa, la moneda carece de valor, la hiperinflación aparece. ¿Y cuál es el signo ya más importante de esa fractura? La división de las Fuerzas Armadas. Y eso ya va a empezar. Se anuncia a los cuatro vientos casi, debe saberlo el gobierno, antes de saberlo cualquier persona informada, que los llamados centauros chavistas, aquellos oficiales de la primera hora del chavismo, preparan una asonada militar, una insurrección cívico-militar que les dé el poder. Esa dirección, que uno conoce quiénes son, sin embargo están muy contaminados con factores del narcotráfico militar, con factores de las peores expresiones de burócratas uniformados que hasta recientemente formaron parte de las cúpulas del Estado del régimen venezolano. No somos quienes para criticar qué tipo de criterios se escogieron para asomar una dirección político-militar del llamado Grupo Centauro. Pero les propondría por lo menos un primer punto de acuerdo. Estamos de acuerdo con ustedes para sacar a este gobierno. Al parecer estamos también de acuerdo con el punto de vista común de que los cubanos tienen que irse. Me refiero a los cubanos del régimen gorila totalitario del comunista cubano Fidel Castro y de Raúl Castro. Estamos de acuerdo entonces con este punto clave de la independencia nacional. No les va a quedar otro remedio que asumir un programa como el que proponemos desde hace mucho tiempo, que debe asumirse el libre mercado, es decir, la restauración de las normas básicas de la economía capitalista, libre intercambio de moneda, abandono al control de cambio, liberalización absoluta del comercio internacional, apertura de fronteras, eliminación de aranceles para traer lo que sea de donde sea para poder abastecer el mercado nacional, producción libre, a precios libres de todo el que quiera invertir, libre movimiento de capitales, libertad para inversiones, seguridad jurídica. Eso, mis amigos,
Si quieren que el país coma, tienen que asumirlo. Pero es bueno que sepan que no estamos de acuerdo, no estamos para nada de acuerdo con algunos personajes que se asoman en vuestras propuestas como participantes de ese gobierno o de esa alternativa. Se habla de grandes burócratas, de gobernadores y exgobernadores de la actual administración. Se habla de gente muy connotada, ligada al narcotráfico. Les proponemos entonces que le hablen claro al país. ¿Están ustedes dispuestos a la extradición de todos los grandes responsables del narcotráfico? Ojalá pudieran decir que sí. O por lo menos asumir que públicamente ningún narcotraficante conocido, connotado, será parte de vuestro esfuerzo de reconstrucción político-militar de Venezuela. Si se produjera una crisis militar con vuestra insurgencia, yo la saludo porque sería el primero de los sacudones sucesivos que llevarían a la ruptura de los equilibrios en las Fuerzas Armadas, a la ruptura con esta cúpula militar podrida y agente de Fidel Castro y de este paniaguado Maduro, de este connacional colombiano que ejerce el poder espuriamente en nuestra nación. De manera que si ustedes tienen un plan para sacar los castristas cubanos, reponer el mercado sobre sus propios pies en una economía libre, si ustedes tienen además el plan de redemocratizar el Estado mediante, por ejemplo, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos un gran margen de acuerdo, pero me da la impresión de que al insistir tanto en algunos nombres achicharrados en la opinión pública, nombres de personajes absolutamente rechazables por su vínculo con el narcotráfico, me da la impresión de que no será un primer sacudón exitoso, sino que darán lugar a nuevos y sucesivos contragolpes de otros sectores de las Fuerzas Armadas. Decir esto, amigo, no es ninguna delación, es apenas una previsión para alertar a los venezolanos de que lo primero que saldrá a flote será quizás lo peor del régimen, o por lo menos el ala más ingenua o más cínica que pretende hacerle tragar a los venezolanos por necesidades internas de ese grupo heterogéneo a gente que puede ser honesta y valiosos luchadores de otras causas políticas, y pretende asociarla a nombres realmente y absolutamente descalificados en la opinión pública. De manera, mis amigos centauros, que podemos pactar, no meternos con la sacrosanta figura de vuestro Chávez y hablar estrictamente de la administración madurista diosdadista que en mala hora él hizo heredar su legado hasta convertirlo en esta piltrafa de país y de gobierno, pero es que detrás de vuestro legado hay quizás muchas ideas del viejo estatismo clientelar, de las viejas maneras del estatismo putrefacto que nos ha llevado a esta ruina. Entonces convendría que los venezolanos detecten desde el primer segundo en que aparezca vuestra oferta político-militar, estar pendiente de dos asuntos. ¿Qué hacen con la economía? ¿La hacen de libre mercado o pretenderán mantener el purulento estatismo clientelar característico de los últimos años y décadas? Segunda pregunta, ¿los narcos soles van a extraditarlos? ¿Van a mandarlos a cadena perpetua? ¿Podrían darnos la lista de los que presumen inocentes y quisieran ustedes que estuvieran en sus primeras listas de notables del próximo régimen? Vean cómo se complica la cosa cuando se baja a tierra del discurso grandilocuente de la gran herencia que pretenden reivindicar y los personajes concretos y la política y propuesta económica concreta
que pretenden vender como si fuera una nueva mercancía, cuando se trata de la añeja, archiconocida y rechazable política del llamado nacionalismo militar, del nacionalismo económico, del nacionalismo estatista anticapitalista. Pero, adelante, si tienen fuerza para deponer a este gobierno, el país saldrá a celebrarlo al lado de ustedes. Pero sepan que acto seguido el mismo pueblo, cuando identifiquen que son apenas más de lo mismo en el alineamiento fundamental de muchos de vuestros personajes, nada evitará que siga la lucha hasta desplazarlos. Podríamos ponernos de acuerdo todos, los que desde el ángulo de la defensa de las instituciones armadas del país, sin embargo, proclaman como necesario una depuración a fondo de todos los factores delictivos que han anidado en la estructura del Estado y particularmente en las Fuerzas Armadas. Hemos propuesto la figura de Baduel como el general de mayor autoritas en las Fuerzas Armadas para presidir el esfuerzo de reconstrucción del Estado, o para ser una parte importante de él, si está dispuesto a compartir el poder con figuras prominentes del mundo civil, no necesariamente de la clase política desacreditada de la oposición blandengue, aunque tampoco en principio estamos en desacuerdo con todos sus integrantes, porque pudieran rescatarse algunos. Queremos saber, por ejemplo, qué trato le darían a ustedes a un general que terminó sus días en las Fuerzas Armadas, oponiéndose a Chávez en la aplicación de aquella reforma comunista, y que le valió eso 6 años y medio de cárcel y aún sigue prisionero en el estado Aragua, el general Baduel me refiero, y que ha abiertamente prometido que está dispuesto a hacer un gobierno de limpieza nacional de todos los factores amponiles. Ustedes recuerdan que el general Baduel fue no solo el militar que trajo consigo la continuación constitucional del gobierno de Chávez, sino de toda la oposición política que siguió durante los últimos 10, 12 años, 12 años para ser exactos, en la hegemonía del planteamiento político opositor. De manera que esa oposición también le debe a Baduel su actual vigencia. Alguien pudiera decir de estos críticos característicos de nuestra clase media, Baduel no, porque se trajo a Chávez de vuelta. Y yo pudiera decir, bueno, Baduel no, porque trajo a la misma oposición blandengue a oponerse a este gobierno del déspota de todos estos años, y particularmente de esta fanfarga de delincuentes que es el gobierno Maduro y Diosdado, con su oposición que languidece en el discurso inútil de la llamada Mesa de Unidad Democrática. Pero el día que se haga un análisis a fondo del papel de Raúl Isaías Baduel, algo que no le cuadró al gobierno y nunca le cuadró a la oposición, que le creyó a Chávez que metía a Baduel preso por corrupto, algo de fondo está pendiente en el arreglo del asunto Baduel. ¿No será que 6 años y medio de cárcel y los que lleva ahora preso político en su casa sin derechos políticos, no será que obedece a que las roscas militares corruptas y narcotraficantes y las roscas civiles y demás ampones contrabandistas de toda suerte, usureros de los dólares Cadivi y fabricantes de toda clase de mafia en el control de la industria nacionalizada, PDVSA, Guayana, etc.? ¿No será que todo ese sector militar rojo y la oposición partidista, en connivencia con factores importantes de este régimen, a ninguno le gusta una figura como Baduel, que piensa con cabeza propia y puede perfectamente ser un factor de unidad entre las bases chavistas que le vieron actuar
en abril del 2002, presionar el regreso de su líder y los que hoy, habiendo estado en las antípodas, en la oposición irreductible al chavismo por 17 años, comprendemos que es una figura de consenso en las Fuerzas Armadas, pero defendiendo las mejores tradiciones de la independencia de poderes, de la eventualidad de una asamblea constituyente necesaria, del abandono a las prácticas absolutamente corruptas y por encima de todo, la reconquista de la independencia política nacional frente al régimen de los Castro, que fueron los que aconsejaron a Chávez de meter preso a este general digno. Muchas cosas entonces deben debatir los venezolanos sobre las alternativas de dirección que se nos presentan desde las Fuerzas Armadas. Hay en este momento, solo en este momento, pueden surgir nuevos, por lo menos 3 propuestas de dirección. La propuesta de dirección de los llamados centauros, del chavismo originario, la propuesta de Padrino, que ha sido el protector de los narcotraficantes y contrabandistas y baluarte de defensa del gobierno Maduro y de la presencia cubana masiva y absolutamente podrida en el control del Estado venezolano. Y está la propuesta del general Baduel, que preside el esfuerzo de los institucionalistas para reconstruir las Fuerzas Armadas, reconstruir el Estado mediante una asamblea constituyente y devolverle a los venezolanos la posibilidad de una sociedad libre con mercado libre, economía capitalista libre, etc. Por allí andan otras propuestas, pero pueden terminar asociadas por ser muy minoritarias y marginales a estos 3 grandes bloques. Mi pregunta es, dada la incompatibilidad de Baduel y de su sector importante con el malandraje gobernante presidido por Padrino, dada la incompatibilidad del país entero y del sector de Baduel también contra las prácticas del gobierno Maduro, pero al propio tiempo contra sus principales gestores de la cúpula de aquellos famosos centauros que llegaron al poder, fue a hacerse millonarios con el narcotráfico y toda clase de impunidades del delito. ¿No será que entonces faltan hechos y acontecimientos para que se depure un verdadero gran sector militar capaz de garantizar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y con ella la reconstrucción del Estado mediante la economía libre, la expulsión de los delincuentes del poder y, sobre todo, la ruptura con los castristas, la reapertura diplomática de amistad absoluta con los Estados Unidos y la economía libre que nos permitiría, con una Asamblea Nacional Constituyente, reponer las libertades públicas en su mejor expresión? Piénsenlo, amigos. Y sobre todo los amigos que me siguen por este programa, empezaron las verdaderas discusiones. El poder en Venezuela debe debatir entre distintas ofertas quién puede evitar la guerra civil, que puede estar planteada al final de choques ciegos desde la estructura militar que arrastren segmentos de la población que sin una comprensión acabada del gravísimo problema político que padecemos se emparranden detrás del liderazgo improvisado. Una vez más, propongo el liderazgo militar del general Baduel y propongo que los segmentos políticos dejen ya la estupidez de negarle a las Fuerzas Armadas su pertinencia en esta discusión. Me refiero a los que desde la Asamblea Nacional dicen y repiten que los militares no pueden meterse en este problema de civiles. Son idiotas. Ustedes tienen 17 años aguantando la intromisión del ala militar corrupta de las Fuerzas Armadas en los asuntos civiles. No es hora de que aspiremos que un sector militar de gente honorable
opine también sobre el destino del poder en Venezuela, yo propongo sencillamente que la unidad civil-militar en un gobierno de transición, de junta civil-militar de transición, que abra la perspectiva inmediata a un gobierno de una constituyente soberana y con poder, permita entonces el verdadero camino a la reconciliación nacional. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Era el audio 143 y fue grabado hoy 4 de junio del año 2016. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.